Dicen que el corazón más generoso suele esconder las heridas más profundas. Y que a veces, cuando uno da todo lo que tiene, lo único que recibe a cambio es la traición más cruel. Esta historia no es un cuento. Es una advertencia. Un relato que podría ocurrirle a cualquiera. A ti, a mí, a alguien que amamos. Y lo que comienza como un gesto de bondad, termina con el alma rota de un hombre que solo quería sentirse acompañado en sus últimos años. Pero también es una historia de redención, de justicia, y de cómo un solo acto de compasión puede encender una luz en la oscuridad más densa. Si alguna vez has sentido que tu confianza fue traicionada, quédate. Esta historia es para ti. Ernesto Ramírez era el tipo de hombre que uno quisiera como abuelo, como vecino, como amigo. A sus 72 años, caminaba por el barrio con una calma que solo da el haber vivido mucho. Alto, de cabello canoso y mirada noble, cargaba siempre una bolsita de pan en una mano y una sonrisa franca en la otra. Desde que había enviudado, hacía ya 5 años, se había dedicado por completo a su entorno. No tenía hijos, ni sobrinos cercanos, pero su casa estaba llena de dibujos que los niños del barrio le regalaban. Ayudaba a arreglar cercas, podar árboles, regar plantas. Si un perro se perdía, Ernesto era el primero en salir a buscarlo. Si una familia pasaba por dificultades, él dejaba discretamente una caja con víveres en su puerta, sin decir palabra. Nunca pedía nada a cambio. Algunos decían que eso lo hacía vulnerable. Otros, que lo hacía especial. Pero para él, simplemente era lo correcto. Todas las mañanas salía a barrer su acera. Tenía un pequeño jardín con rosas que cuidaba con dedicación casi religiosa. En una libreta vieja anotaba el crecimiento de cada planta, como si fueran parte de su propia sangre. Los vecinos ya se habían acostumbrado a verlo sentarse en su sillón de mimbre, leyendo el periódico con lentes enormes y escuchando boleros en un viejo radio que había pertenecido a su esposa. Los niños lo llamaban el abuelo Ernesto, aunque no fueran familia. Y él siempre tenía caramelos en el bolsillo, pequeños juegos de mesa guardados en una caja metálica, y paciencia, mucha paciencia. En Navidad, decoraba su casa como si aún viviera allí una gran familia. Luces de colores, estrellas de papel, figuras hechas a mano. Era una manera de mantener viva la memoria de su mujer, de no dejar que la soledad se le metiera hasta los huesos. Pero aunque su vida parecía tranquila y serena, había noches en que Ernesto no podía dormir. Se sentaba en la oscuridad del comedor, con una taza de té frío entre las manos, recordando los años que se le habían ido. A veces hablaba en voz alta con la foto de su esposa. Le contaba cómo estaban las cosas, como si ella aún pudiera escucharlo desde algún lugar. Hoy ayudé a la señora Teresa con la canilla del baño. Y le dejé una bolsita de arroz al joven Rodrigo. Sigue sin trabajo el pobre. Ah, y las rosas están más rojas que nunca, mi amor. Justo como te gustaban. Tenía esa costumbre, Ernesto. Hablar con los ausentes. Tal vez porque era la única manera de no sentirse invisible, y sin embargo, invisible no era. Aunque él no lo supiera, su presencia era una especie de faro silencioso en el vecindario. Inspiraba respeto, admiración y un tipo de cariño que no se grita, pero se siente. Un día, sin que nadie lo anticipara, la casa contigua quedó vacía. Los antiguos dueños, una pareja de adultos mayores, se mudaron con su hija a otra ciudad. Y durante semanas, el silencio al otro lado de la reja fue casi insoportable para Ernesto. Había compartido mates, charlas, recuerdos con ellos. Y ahora, solo quedaba el eco, hasta que una mañana, una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. De ella bajaron dos jóvenes, una mujer de cabello largo y oscuro, con una sonrisa tímida, y un hombre alto, de rostro amable. Traían cajas, plantas en macetas, una guitarra envuelta en una manta. Y con ellos, una nueva historia comenzaba a gestarse, aunque nadie lo supiera todavía. Ernesto, curioso y educado como siempre, se acercó a ofrecer ayuda. Les prestó una carretilla, les indicó dónde estaban las llaves de paso del agua y hasta les regaló un ramo de lavanda del jardín. Bienvenidos al barrio, les dijo, con esa calidez que no se aprende en libros. Soy Ernesto. Para lo que necesiten, aquí estoy. La joven se presentó como Lucía. El hombre, como Mauro.
Llevaban poco tiempo casados y querían empezar una nueva vida en un barrio más tranquilo. Él era músico. Ella, terapeuta ocupacional. Lo que comenzó como una charla de bienvenida se transformó, poco a poco, en una amistad inesperada. A la semana siguiente, Lucía tocó a su puerta con un pastel de zanahoria. Ernesto la invitó a pasar. Compartieron un té. Mauro llegó más tarde, con una botella de vino. Rieron. Hablaron de películas, de viajes, de libros. Descubrieron que Ernesto había sido maestro durante más de 3 décadas. Que había recorrido el país dando clases en zonas rurales. Que, aunque nunca había tenido hijos propios, había formado generaciones enteras de niños que aún lo recordaban con cariño. Esa noche, al despedirse, Lucía le dio un abrazo cálido. Uno de esos que derriten la coraza más dura, y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto durmió con una sonrisa en los labios. Lo que no imaginaba, era que ese vínculo recién nacido cambiaría su vida para siempre. Para bien y para mal, y así comenzaba una nueva etapa en la vida del abuelo del barrio. ¿Continuamos? En los días que siguieron, la presencia de Lucía y Mauro se volvió parte natural de la rutina de Ernesto. Ya no barría la acera solo por las mañanas, ahora, Lucía salía con una taza de café en la mano y se sentaba en el escalón, mientras hablaban de cómo había cambiado el clima o de los pajaritos que visitaban el limonero. Mauro, por su parte, solía ayudarlo con las tareas más pesadas del jardín, cargando sacos de tierra o reparando la verja oxidada del fondo. A Ernesto se le iluminaban los ojos cada vez que los veía aparecer. Era como si, sin darse cuenta, hubiera recuperado algo que creía perdido para siempre, la sensación de pertenecer. De ser parte de una pequeña familia, aunque fuera improvisada, Lucía tenía una dulzura serena. Le gustaba escuchar más que hablar, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre tenían un toque de sabiduría joven, como si supiera exactamente qué decir para acariciar el alma. A menudo se ofrecía a prepararle almuerzos, alegando que cocinar para una persona sola era triste. Ernesto intentaba resistirse, por cortesía, pero sus ravioles con salsa blanca eran imposibles de rechazar. Mauro, en cambio, era extrovertido, con una energía contagiosa. Tocaba la guitarra en las noches cálidas, en el porche, y a veces incluso le cantaba tangos a Ernesto, que aplaudía entre risas. Lo trataba con respeto, lo llamaba maestro cuando hablaban de sus años como docente, y siempre encontraba algo en que colaborar. Un ventilador que no giraba, un grifo que perdía agua. Nada parecía costarle trabajo si era para ayudar al viejo vecino. Los tres comenzaron a compartir almuerzos los domingos. Primero fue en la casa de Ernesto, con una mesa sencilla en el patio. Luego alternaban entre su casa y la de la pareja. Hablaban de todo, política, películas clásicas, anécdotas de juventud. Y entre plato y plato, Ernesto sentía que su corazón, por años adormecido, volvía a latir con entusiasmo. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a hablarles de su esposa fallecida. Les mostró fotos enmarcadas, cartas amarillentas que aún guardaba en una caja de galletas, su vestido de bodas cuidadosamente doblado en el fondo del armario. Les contó cómo se conocieron en una biblioteca, cómo bailaban bajo la lluvia en su juventud, y cómo la había acompañado hasta el último aliento, sin soltarle la mano. Lucía lo escuchaba con lágrimas discretas. Mauro lo tomaba del hombro con gesto fraterno. Esa conexión emocional profunda empezó a tejer un lazo invisible, pero fuerte. Con el paso de las semanas, Ernesto comenzó a sentirse menos solo. Dormía mejor, comía con más apetito, se reía más seguido. Hasta su andar parecía más ágil. Los vecinos lo notaban. Se lo ve rejuvenecido, don Ernesto, decía la señora Teresa desde su balcón. Es que ahora tengo quien me regañe si no desayuno, bromeaba él, guiñando un ojo en dirección a Lucía. La verdad es que, en el fondo, Ernesto había empezado a pensar en Lucía y Mauro como los hijos que nunca tuvo. Y aunque no lo decía en voz alta, en su corazón les había asignado ese lugar. Les confiaba cosas que nunca antes había compartido. Les daba llaves de su casa. Les dejaba sus documentos por si algún día me pasa algo. Un mediodía, mientras almorzaban una milanesa con puré, Lucía mencionó que estaban pasando por algunas dificultades económicas. El trabajo como terapeuta ocupacional no era constante y Mauro no conseguía suficientes contratos como músico.
Ernesto frunció el ceño, preocupado. Si hay algo que pueda hacer para ayudarles, no duden en decírmelo. No, por favor, don Ernesto, respondió Mauro. Ya nos ayudan demasiado con su cariño. Nosotros nos las arreglamos, pero Ernesto no era tonto. Conocía el mundo. Sabía lo difícil que era ser joven y empezar de cero. Y algo dentro de él empezó a madurar una idea, una que parecía pequeña al principio, pero que con cada día que pasaba se hacía más grande, y si podía asegurar que ellos estuvieran bien cuando él ya no estuviera. Una tarde, mientras regaba sus rosas, Ernesto se quedó observando el cielo y pensó: no tengo herederos. Nadie me espera cuando me vaya. Pero ellos me dieron una nueva razón para sonreír. ¿No sería justo dejarles algo? Algo que les ayude a vivir mejor. Algo que les diga que fueron importantes para mí. A partir de entonces, comenzó a hablar con su abogado de confianza, el notario Castillo. Un hombre serio, de bigote recortado y voz pausada, que había manejado sus asuntos legales por años. Le explicó que quería dejar sus bienes a Lucía y Mauro. La casa, el auto, su cuenta bancaria. ¿Está seguro, don Ernesto?, preguntó Castillo, bajando las gafas hasta la punta de la nariz. Más que nunca, respondió él, con una sonrisa tranquila. No hay nadie más. Y ellos se lo han ganado. Lo que Ernesto no sabía, es que a veces, el cariño puede ser disfraz. Que no todo lo que brilla es oro. Y que incluso el corazón más noble puede ser presa de la manipulación más sutil, pero en ese momento, su decisión estaba tomada. Sentía que estaba cerrando un ciclo con dignidad. Que por fin, su vida tenía un legado, y mientras el sol se ponía detrás de los tejados del barrio, Ernesto miró a la joven pareja sentada en su mesa, riendo entre bocados, y pensó que la felicidad, después de todo, había tocado a su puerta una vez más. La mañana era luminosa, el aire tibio acariciaba las cortinas blancas del comedor y Ernesto se sentía más vivo que nunca. Había despertado temprano, se había afeitado con esmero, e incluso había elegido una camisa azul que no usaba desde el aniversario número 30 con su esposa. Ese día no era uno más, ese día iba a dejar constancia, en papel y tinta, de lo que su corazón ya había decidido hacía tiempo. Lucía y Mauro llegaron puntuales, vestidos de forma formal pero sencilla. Ella llevaba un vestido de lino claro y él una camisa blanca arremangada, como si quisieran transmitir respeto, pero sin hacer sentir a Ernesto fuera de lugar. Se sentaron los tres en la mesa del comedor, frente a una pila de papeles preparados por el notario Castillo. Castillo, meticuloso como siempre, desplegó los documentos con una parsimonia casi ritual. Cada hoja tenía un lugar. Cada firma, un peso. Y aunque su voz era serena, sus ojos analizaban con precisión todo lo que ocurría a su alrededor. Don Ernesto, dijo con tono firme, antes de proceder necesito estar completamente seguro de que comprende lo que está por firmar. Ernesto asintió con calma. No era un hombre ingenuo. Sabía lo que estaba haciendo. Le habían leído cada línea, explicado cada cláusula. Era una donación plena, irrevocable. A partir de ese día, la casa, el coche, el dinero en su cuenta, todo pasaría legalmente a manos de Lucía y Mauro. Lo comprendo, dijo. Y lo hago con el corazón tranquilo. No tengo hijos. No tengo familia cercana. Ellos me han dado más que cualquier pariente de sangre. Me han dado compañía, respeto, cariño. Y quiero que lo que he construido en esta vida sirva para que ellos puedan seguir adelante. Castillo entrecerró los ojos, quizás dudando, quizás resignado. No era la primera vez que alguien de edad avanzada decidía donar sus bienes por afecto. Pero sí era una de las pocas veces en las que había visto tanta convicción al hacerlo. Lucía tomó la mano de Ernesto por unos segundos, con una mirada emocionada que, en ese momento, parecía sincera. Gracias, don Ernesto. No sabe lo que significa para nosotros. Le prometemos que siempre vamos a cuidarlo. Ernesto la miró con ternura. No necesito promesas, le dijo. Solo quiero que sean felices. Las firmas comenzaron. Una tras otra, con trazos temblorosos, pero firmes. Castillo fue leyendo cada parte, marcando los espacios con un marcador rojo. Lucía y Mauro firmaron también. Hubo testigos. Y luego, el sonido final,
El sello del notario estampado sobre la última hoja, como un martillo que cierra un destino. Después, brindaron con limonada. Ernesto, conmovido, les ofreció unas fotos antiguas, pequeños recuerdos de su vida, como si ya comenzara a despedirse de sí mismo. Lucía las aceptó con sonrisa serena. Mauro hablaba menos, pero asentía con respeto. Todo parecía en paz. Durante los días siguientes, nada cambió de manera evidente. Ernesto seguía en su casa, su rutina intacta, sus rosas creciendo. Lucía y Mauro continuaban visitándolo, aunque ya no con la misma frecuencia. A veces llegaban tarde. A veces no respondían los mensajes. Ernesto lo atribuía al trabajo, al cansancio, a la vida moderna que él nunca entendió del todo, pero dentro de sí, algo empezaba a moverse. Un pequeño temblor que aún no sabía identificar. Un domingo por la tarde, mientras hojeaba un viejo álbum, Ernesto comenzó a preguntarse si había sido demasiado impulsivo. No porque dudara del afecto de la pareja, sino porque por primera vez sintió miedo. Miedo de que ya no lo necesitaran. Miedo de volverse prescindible. Intentó acallar esos pensamientos. Se dijo que estaba siendo paranoico. Que la soledad a veces juega con la cabeza. Que debía confiar, pero las señales estaban allí, en los detalles. En las veces que Lucía evitaba mirarlo a los ojos. En la forma en que Mauro hablaba de su casa como si él ya no estuviera incluido. En las conversaciones susurradas, los portazos que antes no existían, las sonrisas que se desvanecían cuando creía que no los miraba. Una tarde, al entrar en la cocina, escuchó a Mauro decir, «Pero no puede seguir así, tenemos que hablar con él», y luego, silencio al verlo aparecer. Ernesto sonrió como si no hubiera oído nada. Pero su alma empezó a encogerse. El notario Castillo pasó a visitarlo por cortesía, como acostumbraba. Tomaron café en la galería, y Ernesto fingió tranquilidad, aunque cada palabra le pesaba como plomo. «¿Está todo bien?», preguntó el abogado. Ernesto dudó. Pensó en contarle lo que sentía. Pero se mordió la lengua. «Todo marcha perfecto», respondió. «Mejor imposible». Esa noche, al mirar la foto de su esposa en la repisa, Ernesto murmuró, «¿Hice bien, amor? ¿O fui un tonto?». Pero no había respuesta, solo el eco de una casa que ya no sentía suya, y sin embargo, todavía se aferraba a la esperanza. A que todo fuera una confusión. A que, quizás, solo necesitaban tiempo para adaptarse. Para compartir la nueva responsabilidad que implicaba cuidar de un hombre mayor. Lucía y Mauro seguían allí. Pero ya no eran los mismos, y Ernesto empezaba a entenderlo. Fue un miércoles cuando todo cambió. La mañana empezó como tantas otras. Ernesto regó sus plantas, preparó su desayuno y se sentó en el sillón del porche a leer el periódico. Pero algo en el ambiente se sentía extraño. El silencio era demasiado profundo. No se oían los pasos de Lucía yendo y viniendo por la cocina, ni las risas ocasionales de Mauro desde el patio. Solo un aire espeso, como si la casa hubiera exhalado una última bocanada de calidez, y luego se hubiera quedado vacía por dentro. Pasado el mediodía, Ernesto se animó a tocar la puerta contigua, como solía hacer antes para invitarles un mate. Esperó. Escuchó pasos, un susurro. Luego, la voz cortante de Mauro al otro lado de la puerta, «No es buen momento, Ernesto. Estamos ocupados», y el portazo seco. Ernesto se quedó allí, quieto, con el termo bajo el brazo y el mate ya cebado en la mano. No entendía. No quería entender. Regresó a su casa sin decir nada. Sin mirar atrás. En los días siguientes, la situación fue empeorando. Lucía dejó de saludarlo cuando lo cruzaba en el pasillo. Apenas una mueca de cortesía, como si fuera un extraño. Mauro empezó a hablarle con impaciencia, usando palabras frías, distantes, como quien se dirige a un inquilino molesto. «¿Podés no dejar los platos sucios en la pileta?», le dijo una tarde, sin levantar la vista. Ernesto sintió una punzada. Siempre había lavado sus cosas. Siempre había sido ordenado. Pero no dijo nada. Solo asintió. Luego vinieron los pequeños castigos. El control remoto desaparecía. El termotanque dejaba de funcionar. El estante donde guardaba sus galletas estaba vacío. ¿No compraron las de avena esta vez?, preguntó una noche, con una voz suave. Lucía lo miró sin expresión.
No tenemos por qué comprar cosas solo para vos, Ernesto. La frase lo atravesó como una cuchilla. El vos cortó más que el contenido. Ya no era don Ernesto. Ya no era nuestro querido viejo. Era simplemente vos. Un estorbo. Empezaron a prohibirle cosas. No podía invitar a los niños del barrio. Le pidieron que no hablara tanto por teléfono en voz alta. Que no regara las plantas porque mojaba el piso. Que no se sentara en el sillón del living porque desordenaba los almohadones. La casa, esa que había sido su refugio durante décadas, se volvió una prisión silenciosa. El día que intentó invitar a su vecina Marta a tomar el té, Mauro lo interceptó en la puerta. No es conveniente que invites gente sin avisar, dijo, cruzado de brazos, pero es solo Marta, vive al lado desde hace 20 años, no importa. Ya no es tu casa, Ernesto. Tenés que respetar que ahora somos 3 y no todo gira alrededor tuyo. Ernesto sintió que le faltaba el aire. Como si el suelo se deslizara bajo sus pies. No respondió. Bajó la mirada. Entró a su habitación y cerró la puerta. Pasaba cada vez más tiempo allí. Solo. En silencio. Hablándole a su esposa en fotos, susurrando canciones viejas, acariciando las hojas secas de un cuaderno donde escribía pensamientos sueltos, como para no olvidar quién era, pero ya lo estaban olvidando. Lucía y Mauro lo ignoraban durante el día, y por la noche hablaban de él como si no existiera. Ernesto los oía desde su cuarto, sus voces apagadas, pero hirientes, es un gasto innecesario. No aporta nada. Ya cumplió su parte, decía Mauro. Nos va a traer problemas si se enferma, decía Lucía. Ernesto lloró en silencio esa noche. No era un hombre de lágrimas fáciles, pero algo dentro de él se había roto. No por la pérdida de lo material, sino por la traición. Por haber creído que había encontrado un hogar emocional y haber sido simplemente usado. El punto de quiebre llegó un viernes. Lucía entró a su cuarto sin golpear. Tenía en la mano una hoja impresa. Ernesto estaba sentado en la cama, escribiendo. Necesitamos que firmes esto, dijo, con voz seca. ¿Qué es? Preguntó él, desconcertado. Un acuerdo para que dejes de usar los espacios comunes sin nuestro permiso. Es por convivencia. No vamos a seguir tolerando tus costumbres. Ernesto la miró, sin poder creer lo que oía. Yo viví en esta casa mucho antes de que ustedes llegaran, pero ya no es tuya, lo interrumpió Mauro, apareciendo tras ella. Y entonces lo dijeron, lo que Ernesto temía escuchar, pero nunca imaginó que se atreverían a pronunciar con tanta frialdad. Ernesto, dijo Mauro, esto ya no funciona. No podemos seguir cuidándote. Es una responsabilidad que no pedimos. ¿Te vas a tener que ir? ¿Irme? ¿De dónde? Esta es mi casa, ya no, interrumpió Lucía. Todo está a nuestro nombre. No podemos hacer más. Nos sobrepasa. Le entregaron una vieja maleta. Dentro, un par de camisas, su cepillo de dientes, un cuaderno, una chaqueta raída. Nada más. Todo lo demás se quedaba. No hubo gritos. No hubo drama, solo una puerta que se cerró. Ernesto salió caminando. Paso a paso. Cabeza gacha. Con el alma estrujada. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró. Era un hombre invisible. Expulsado de su propia vida, se sentó en la plaza del barrio, en el banco de siempre. Observó las ramas moverse con el viento. Sintió frío, aunque el sol aún brillaba, y en ese momento, comprendió lo más cruel de todo. No lo habían traicionado por necesidad. Lo habían traicionado, por conveniencia, y él, les había abierto la puerta con el corazón desnudo. Esa noche, el banco de la plaza fue su cama. El viento, su única manta. El zumbido lejano del tráfico, su canción de cuna. Ernesto Ramírez, el hombre que alguna vez fue el alma de un barrio, dormía con los brazos cruzados sobre el pecho, abrazando su maleta como si en ella guardara los últimos restos de dignidad. Tenía frío. No solo en los huesos, sino en el alma. Un frío que no se quita con abrigo ni con café caliente. Un frío que nace del abandono. Pasaron las horas. La gente caminaba alrededor sin reparar en él. Algunos lo miraban de reojo, otros pasaban con prisa. Uno que otro lo confundía con un vagabundo más. Pero nadie,
Nadie se detenía a preguntarle qué hacía allí, con su rostro cansado, su chaqueta arrugada y la mirada perdida. El barrio, ese que tanto había amado, no lo reconocía. Con los primeros rayos del sol, se levantó como pudo. Caminó sin rumbo fijo, arrastrando los pies, los hombros caídos y la mirada hacia el suelo. No sabía a dónde ir. No tenía familia. No tenía casa. No tenía nada. Pensó en ir a la comisaría, pero, ¿a decir qué? Que había regalado todo voluntariamente. Que lo habían cansado emocionalmente hasta expulsarlo. La ley no protege el corazón ingenuo, y eso Ernesto lo sabía. Intentó hablar con el señor Felipe, el del taller mecánico. Pero el hombre solo lo miró con incomodidad y le ofreció unas monedas, sin siquiera dejarlo explicar. «Ánimo, don Ernesto», dijo, evitándole los ojos. Siguió caminando. Fue hasta la iglesia. Se sentó en el último banco y cerró los ojos. No rezó. Solo pensó. Recordó la voz de su esposa, su risa, el aroma a sopa en invierno, los domingos con tango. Y sintió que el tiempo le caía encima como una lápida. A media tarde, se refugió en una parada de colectivo. Se sentó en el borde, la maleta entre las piernas, y observó el ir y venir de la vida. Nadie sabía quién era él. Nadie sabía todo lo que había dado. Lo que había enseñado. Lo que había perdido, y entonces ocurrió algo inesperado. Una niña pequeña, con trenzas y mochila escolar, se le acercó. ¿Usted es el abuelo de los caramelos?, preguntó, con una sonrisa sincera. Ernesto levantó la mirada. Era Martina, la hija de su vecina Marta. Sí, corazón. Ese era yo. Te extrañamos, dijo, entregándole un dibujo doblado en 4. Mi mamá también, y se fue corriendo, sin esperar respuesta. Ernesto despegó el papel. Era un dibujo de él regando rosas, con su sombrero viejo y una nube de caramelos flotando alrededor. En una esquina, con letras torcidas, decía, «Gracias por ser bueno». Lloró, pero esta vez, no de tristeza. Lloró porque alguien lo recordaba. Porque no todo estaba perdido. Al anochecer, regresó a la plaza. Se sentó en el banco más cercano al farol, como si la luz pudiera protegerlo. Cerró los ojos, dispuesto a pasar otra noche a la intemperie, y fue entonces cuando escuchó la voz que cambiaría su destino. «¿Ernesto?». Ernesto Ramírez abrió los ojos lentamente. Frente a él, con una linterna en la mano y expresión de asombro, estaba Marta González. Marta, la vecina que siempre lo había respetado. La que lo saludaba con una sonrisa genuina. La que, años atrás, le pidió ayuda para aprender a podar sus geranios. Una mujer sencilla, de mirada clara y un corazón que nadie había logrado corromper. «¿Qué haces acá? ¿Estás bien?», preguntó, acercándose con paso urgente. Ernesto intentó sonreír, pero solo le salió un suspiro. «Estoy un poco desorientado, Marta». «¿Desorientado? Estás durmiendo en la calle». «¿Qué pasó?», insistió, tomándolo del brazo. Él bajó la mirada. No sabía cómo decirlo. Le daba vergüenza. Pero algo en la mirada de Marta lo hizo rendirse. «Me sacaron. Mauro y Lucía. Después de todo lo que les di, me echaron». El silencio se hizo pesado. Marta no necesitó más detalles. Las lágrimas le temblaban en los párpados. «Venite conmigo, ya. No podés estar acá», y lo llevó a su casa, sin pedirle permiso. Le preparó una sopa caliente. Le prestó un pijama de su hermano fallecido. Le ofreció su sofá con mantas limpias. Esa noche, Ernesto volvió a dormir bajo un techo. Marta no preguntó mucho. Solo escuchó. Le sirvió té con miel y dejó que hablara. Que soltara la carga. Que contara, entre pausas y sollozos, cómo había confiado. Cómo había regalado su vida. Y cómo lo habían desechado. Marta lloró con él. «Vos no mereces esto, Ernesto. Te juro por mi madre que no te voy a dejar así». Y él, por primera vez en días, sintió algo parecido a esperanza. A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró sobre la mesa una nota escrita a mano. «Fui a buscar ayuda. No te muevas de acá. Nadie más te va a volver a pisotear». La caligrafía era firme. Decidida. Ernesto no sabía a quién iba a buscar Marta, pero lo que no imaginaba
era que esa mujer de voz suave estaba a punto de cambiarlo todo. Marta González no era una mujer impulsiva. Había pasado por lo suyo en la vida, crió a 3 hijos sola, cuidó a su madre enferma durante años y enfrentó cada pérdida con la frente en alto. Pero si había algo que no toleraba, era la injusticia. Y lo que le habían hecho a Ernesto no tenía otro nombre. Esa misma mañana, después de preparar el desayuno, se fue a pie hasta el otro extremo del barrio. Tocó el timbre de una casa sencilla, con un jardín descuidado y una bicicleta oxidada apoyada en la pared. El hombre que abrió la puerta llevaba una camisa arrugada, el pelo gris despeinado y unos anteojos con el marco torcido. Se llamaba Julián Torres, y aunque ya no ejercía, había sido uno de los abogados más respetados de la ciudad. Marta, qué sorpresa. ¿Todo bien? No, Julián. No está bien. Necesito tu ayuda. Es por Ernesto Ramírez. Julián frunció el ceño, el maestro jubilado, él mismo. Lo echaron de su casa. Lo dejaron en la calle, Julián. Y les firmó todo. Casa, cuenta, auto, todo. Él la miró en silencio por un momento. Se sentaron en la cocina, entre tazas con restos de café y pilas de libros. Marta le contó todo, sin omitir detalles. Cómo Lucía y Mauro se habían ganado su confianza. Cómo lo habían convencido de donarle sus bienes. Cómo lo habían aislado. Humillado. Expulsado. No tengo pruebas de que lo hayan manipulado, admitió ella. Pero lo conozco, Julián. Sé cómo piensa. Nunca hubiera hecho eso si no lo hubieran ablandado emocionalmente. Lo envolvieron con afecto. Y ahora lo tiraron como si no valiera nada. Julián escuchó en silencio. Luego se levantó, abrió un viejo cajón y sacó una libreta de contactos arrugada. Necesito ver esos papeles, dijo. Y hablar con Ernesto. Ya, horas más tarde, Marta volvió con Julián a su casa. Ernesto estaba sentado en la cocina, con una taza de té entre las manos, como si todavía no terminara de creer que estaba a salvo. Lo vio entrar con cierta desconfianza, pero Marta le hizo un gesto tranquilizador. Es Julián. Abogado. Amigo de la familia. Vino a ayudarte. Julián se presentó con amabilidad, se sentó frente a él y sacó una libreta y una lapicera. Ernesto, me contaron lo que pasó. Antes de hablar de lo legal, quiero saber algo. ¿Vos firmaste esos papeles por voluntad propia? Ernesto asintió despacio. Sí. Pero no sabía que me iban a sacar. Lo hice porque los quería. ¿Por qué pensé que me querían? ¿Alguien te presionó? Te dijeron que si no firmabas, no te iban a cuidar. No. No con palabras. Pero, me hacían sentir que era lo correcto. Que ya era parte de su familia. Me decían que era un honor tenerme cerca. Que querían proteger mi legado. Y yo solo quería no estar solo. Julián anotaba, serio. Luego preguntó, ¿te leyeron los documentos? Castillo sí. Todo estaba en orden, legalmente. Pero yo no entendí todo. Confié. No creí que fuera necesario desconfiar. ¿Tenés testigos? Alguien que pueda declarar cómo cambió el trato después de la firma. Los vecinos. Los chicos. Hasta Teresa, la del segundo piso, me dijo que me veían más apagado. Que algo raro había. Julián asintió con la cabeza. Eso ayuda. Vamos a hacer algo, Ernesto. Voy a pedir copia del documento firmado. Y voy a ver si hay elementos que demuestren vicio de voluntad. Si hubo manipulación emocional, si te indujeron a firmar bajo una falsa promesa de cuidado, puede haber algo que hacer. Ernesto levantó la vista por primera vez en mucho rato. ¿De verdad hay una posibilidad? Sí. No te lo puedo prometer aún, pero si encontramos pruebas de abuso de confianza, podemos presentar una demanda. Lo más difícil es demostrar que hubo dolo. Pero si hay testigos y patrones de comportamiento, hay caminos. Marta lo miró con una sonrisa serena. ¿Viste? No estás solo, Ernesto. En los días que siguieron, Julián se convirtió en una especie de detective silencioso. Habló con vecinos, revisó cámaras de seguridad del barrio, buscó antecedentes. Incluso encontró a la señora del kiosco,
quien declaró que Ernesto ya no pasaba a comprar desde hacía semanas y que lo había visto salir con una maleta y lágrimas en los ojos. Marta, por su parte, acompañaba a Ernesto a todas partes. Lo ayudó a reconstruir su rutina, a recuperar algo de lo perdido. Lo llevó a caminar por la plaza, a tomar café con viejos amigos, a leer cuentos a los niños en la biblioteca del barrio. Cada gesto era una caricia al alma herida de ese hombre noble, pero lo que más ayudó a Ernesto fue volver a hablar. A contar su historia. A dejar de esconderse. Una noche, sentado en el comedor, con Marta y Julián frente a él, lo dijo con voz firme: no quiero que me devuelvan nada por ambición. Quiero que quede claro que lo que hicieron no fue justo. No conmigo, ni con nadie. Si puedo evitar que le pase a otro como yo, vale la pena pelear. Y Julián, con su voz pausada, le respondió: entonces vamos por ellos, Ernesto. No por venganza. Por justicia, porque a veces el silencio puede ser un arma, pero otras veces se convierte en defensa. En la sala de espera del juzgado, Ernesto se sentó con las manos entrelazadas. Tenía el saco bien abotonado, el cabello peinado hacia atrás y los zapatos lustrados como en sus años de maestro. Pero por dentro, su corazón retumbaba con fuerza. No por miedo. No por dudas. Sino por la profunda necesidad de dignidad. No buscaba venganza. Buscaba que alguien, al menos alguien, dijera en voz alta que lo que le hicieron fue cruel, injusto, imperdonable. A su lado, Julián revisaba una carpeta repleta de documentos. Notas, declaraciones, informes. El caso que armó era sólido, meticuloso, como cada cosa que hacía. A su alrededor, el aire tenía una electricidad silenciosa. Como si todos en la sala intuyeran que algo importante estaba por ocurrir. ¿Estás listo?, preguntó el abogado, sin levantar la vista de los papeles. Ernesto asintió. Su voz no era necesaria. Solo necesitaba estar allí. La demanda estaba fundamentada en el artículo de nulidad de actos jurídicos por vicio en el consentimiento. Julián alegaba que Ernesto había firmado por influencia indebida, en un estado de vulnerabilidad emocional. Que la pareja lo había manipulado afectivamente, presentándose como figuras de afecto y cuidado para luego despojarlo de sus bienes y abandonarlo. La audiencia fue fijada con rapidez inusual. Quizás porque el juez a cargo, un hombre de rostro adusto y mirada directa, comprendía que el tiempo no siempre juega a favor de los ancianos. Lucía y Mauro llegaron con una actitud diferente a la de los días en que compartían risas con Ernesto. Vestían elegantes. Llevaban abogados privados. Y evitaban mirar al hombre que los había considerado su familia. El juez pidió silencio. La audiencia comenzó. Julián fue preciso. Expuso cómo Ernesto había cambiado su rutina tras conocer a la pareja. Cómo, por primera vez en años, sintió pertenencia. Presentó testimonios de vecinos que atestiguaban la transformación del trato recibido. Marta relató cómo lo encontró en la plaza, desorientado, abandonado. Incluso mostró mensajes de voz, grabaciones y extractos de conversaciones en las que Lucía y Mauro hablaban de deshacerse del viejo sin hacer escándalo. El juez escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas. Observaba a cada uno de los presentes como quien busca no solo hechos, sino verdades que no se dicen. El momento más tenso llegó cuando Julián hizo pasar a Ernesto al estrado. Se levantó con lentitud. Caminó hasta el frente. Sus pasos eran pausados, pero firmes. Se sentó. El silencio en la sala era absoluto. Señor Ramírez, dijo el juez, ¿puede decirnos por qué firmó esa donación? Ernesto tomó aire. Porque pensé que eran mi familia. Porque creí que el amor era suficiente. Y porque me sentía solo. Ellos le ofrecieron cuidado a cambio, no con palabras. Pero, me abrazaban, me escuchaban, me trataban como a un padre. Y yo, no supe ver que era parte de un plan. Lucía se removió en su asiento. Mauro se cruzó de brazos. ¿Y qué ocurrió después de la firma? Me apagaron. Me ignoraron. Me quitaron hasta mi nombre. Dejé de ser don Ernesto para ser ese viejo. Me prohibieron tener visitas. Me restringieron la comida. Me hicieron sentir que sobraba. El juez se mantuvo en silencio unos segundos. Luego, con tono neutro, preguntó, ¿se arrepiente, no de haber amado?, respondió Ernesto.
Me arrepiento de no haberme amado más a mí mismo. El testimonio conmovió incluso a quienes intentaban mantenerse imparciales. Había en su voz una mezcla de tristeza y coraje que no necesitaba adornos. Era pura verdad. El abogado defensor intentó desestimar el argumento, alegando que todo había sido legal, voluntario, sin coacción explícita. Que si hubo malentendidos, fueron emocionales, no jurídicos. Pero no pudo borrar lo esencial: la traición, el engaño emocional, el desamparo posterior. El juez solicitó un cuarto intermedio. En la sala, mientras esperaban la resolución, Marta tomó la mano de Ernesto con suavidad. «Estoy orgullosa de vos», le dijo. «Hiciste lo que muchos no se atreven, defender tu historia». Cuando el juez volvió, su rostro seguía imperturbable. Pero en su voz había una firmeza que no dejaba dudas. «Este tribunal considera que existieron elementos suficientes para considerar la nulidad del acto de donación por vicio de voluntad. La transferencia de bienes queda anulada. Se restituye al señor Ramírez la propiedad de su casa, su vehículo y su cuenta bancaria». Un murmullo recorrió la sala. Ernesto cerró los ojos. No por alivio material, sino porque, por fin, alguien había dicho lo que él había sentido todo ese tiempo, que no estaba equivocado. Que no había sido un viejo tonto. Que lo que le hicieron estaba mal. Lucía y Mauro no dijeron nada. Se levantaron, cabizbajos, y abandonaron el lugar sin saludar a nadie. No dejaron rastro. Ni disculpas. Ni rencores que merecieran respuesta. En los días siguientes, las cosas comenzaron a volver a su lugar. Ernesto, acompañado por Julián y Marta, recuperó su casa. No sin dolor. Cada rincón tenía recuerdos, fantasmas, momentos que le costaba tocar. Pero con el tiempo, volvió a respirar dentro de sus paredes. A sentarse en su sillón. A regar sus rosas. A poner boleros en la radio. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo Ernesto, y no quería volver a serlo. El sol de la tarde entraba por las ventanas abiertas de la casa de Ernesto, esa misma casa que había sido suya, luego ajena, y ahora suya otra vez. Pero algo era distinto. Las paredes ya no parecían tan silenciosas. Los muebles no estaban exactamente en el mismo lugar. Y, por primera vez en mucho tiempo, el aire tenía el aroma cálido de la esperanza. Marta había sido clara desde el principio: no vas a quedarte aquí solo otra vez, Ernesto. Esta vez, lo vamos a hacer distinto. Y así fue. No pasaron ni 3 días desde la resolución del juicio cuando ella llegó con una idea bajo el brazo, la mirada decidida y un cuaderno lleno de anotaciones. «Vamos a abrir un centro», dijo. «Aquí mismo. En esta casa. Un lugar para personas mayores que, como vos, necesitan compañía. No una institución. Un refugio. Un hogar». Ernesto la miró en silencio por un momento. Su instinto fue negarse, retraerse, proteger lo que tanto le había costado recuperar. Pero luego pensó en todo lo que había vivido. En los otros Echo-Badows que seguramente estaban por ahí, invisibles, silenciosos, deseando un abrazo, una charla, un plato caliente, y dijo que sí. Así nació el proyecto. La noticia se esparció por el barrio como pólvora. Los vecinos, al principio curiosos, se fueron acercando de a poco. Teresa ofreció muebles viejos. Felipe, el mecánico, donó pintura y herramientas. Martina, la niña del dibujo, convenció a su escuela para que los niños hicieran afiches con frases como «los abuelos también cuentan» o «nadie merece envejecer solo». Incluso Julián, con su traje arrugado y su tono serio, se ofreció a ayudar con los trámites legales. El lugar fue bautizado el Hogar de las Rosas, en honor al jardín de Ernesto, que volvió a florecer como si sintiera que algo nuevo estaba naciendo. Cada tarde, llegaban vecinos de todas las edades. Algunos solo pasaban a saludar. Otros se quedaban a leer, a compartir un té, a tejer o simplemente a escuchar historias. Marta organizaba talleres de memoria, juegos de cartas, tardes de películas. Y Ernesto les enseñaba a cuidar plantas, les leía poesías, y por sobre todo, les hablaba de cómo protegerse. No hablaba desde la rabia. No buscaba culpas. Compartía su experiencia como quien entrega un faro en medio de la niebla. Les enseñaba que confiar no está mal, pero que confiar sin límites puede ser peligroso.
Quedar es hermoso, pero nunca a costa de uno mismo. Un día, una mujer de cabello gris y ojos claros se le acercó después de una charla. Yo también firmé un poder, le dijo, temblando. Mi hijo me hizo creer que era por mi seguridad. Ahora no puedo usar ni mi cuenta bancaria. Ernesto la escuchó con atención. Le dio el número de Julián. Le ofreció sentarse, tomar un té, hablar. Así, poco a poco, lo que fue una herida se convirtió en propósito. El abuelo del barrio volvió a ser el alma del vecindario. Pero esta vez, con una misión diferente: proteger, educar, abrazar. Y aunque no lo dijera en voz alta, algo en su mirada delataba una calma nueva. Una paz que solo llega cuando uno convierte el dolor en puente y la pérdida en enseñanza. Una tarde de otoño, mientras acomodaban sillas en el patio para una función de cine al aire libre, Marta se le acercó con una manta al hombro. ¿Te das cuenta de lo que hicimos? Ernesto sonrió. Lo que hiciste vos, querrás decir. No, Ernesto. Esto lo hicimos los dos. Y vos fuiste el corazón de todo. Él bajó la mirada, conmovido. A veces pienso que si no me hubieran echado, seguiría creyendo que estaba bien como estaba. Y nunca habría entendido cuántos más como yo necesitaban un lugar así. Las cosas no pasan porque sí, respondió Marta, sentándose a su lado. A veces el universo te sacude fuerte, para que despiertes. Esa noche, bajo un cielo estrellado, con una película vieja proyectada sobre una sábana blanca y decenas de personas compartiendo risas y palomitas de maíz, Ernesto se sintió completo. No perfecto. No intocable. Pero sí profundamente útil. Vivo. Presente. Lucía y Mauro no volvieron a saberse. Se rumoreó que se mudaron a otra ciudad. Que vendieron el auto. Que intentaron comenzar de nuevo lejos del escándalo. Ernesto no quiso perseguirlos. No los mencionaba. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no tenían espacio en su mente. Una mañana, al barrer la vereda, se le acercó un joven periodista que había escuchado su historia. Le pidió una entrevista. Ernesto aceptó con una condición: que el artículo no tratara sobre la traición, sino sobre lo que vino después. Lo importante no es lo que me quitaron, dijo. Lo importante es lo que construimos con lo que quedó. Y así, como quien riega una planta sabiendo que quizá no vea sus flores, Ernesto sembró algo en el corazón de todos los que lo conocieron, algo que decía, sin palabras: nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nadie, absolutamente nadie, merece envejecer sin amor. La casa de Ernesto, ahora rebautizada como el Hogar de las Rosas, había cambiado de alma. Donde antes solo vivía la memoria de tiempos pasados, ahora resonaban risas, voces cruzadas, pasos acelerados de niños corriendo por el patio y el aroma constante de café recién hecho. Las paredes, antes silenciosas, ahora guardaban historias que se cruzaban, se escuchaban, se abrazaban. Ese sábado, el lugar estaba especialmente lleno. Habían organizado una feria comunitaria. Había puestos de manualidades hechas por adultos mayores, cajas de libros donados por la biblioteca, una mesa de dulces caseros horneados por los vecinos y hasta una pequeña tarima donde los niños del barrio harían una obra de teatro improvisada. Ernesto, con su gorra beige y su chaleco de lana, caminaba entre los puestos con paso lento pero seguro, saludando a todos, recibiendo abrazos, devolviendo sonrisas. Marta, incansable como siempre, organizaba los turnos de limpieza mientras daba indicaciones al micrófono con una autoridad suave que todos respetaban sin cuestionar. En un rincón del patio, sentados en círculo, 4 ancianos compartían un mate mientras uno de ellos le contaba a los demás cómo su nieto lo había convencido de vender su casa para mudarse con él, y luego lo dejó en un geriátrico sin aviso. Nadie lo interrumpía. Nadie lo juzgaba. Solo escuchaban. Y en esa escucha, había cura. Aquel era el verdadero legado de Ernesto, no la casa, ni las plantas, ni los objetos recuperados, sino la creación de un espacio donde la vejez no era sinónimo de abandono. Donde cada arruga era una historia, no una carga. Al anochecer, mientras los últimos vecinos se despedían y los faroles del patio parpadeaban con luz cálida, Marta se acercó a Ernesto con una copa de vino tinto en la mano. Hoy vinieron más de 120 personas, dijo, orgullosa. Y 12 de ellas se ofrecieron como voluntarias fijas. Vamos a tener que hacer más espacio. Ernesto rió, con esa risa de pecho que ya le salía sin miedo.
¿te das cuenta, Marta? Todo esto empezó con una maleta vieja en una plaza, ella le pasó el brazo por los hombros, y terminó en algo hermoso. Porque no dejaste que el dolor te cerrara. Lo usaste para abrirle la puerta a otros, Ernesto suspiró. Miró al cielo, estrellado y limpio. Su esposa, pensó, estaría orgullosa, yo no quería justicia solo para mí, dijo. Quería que nadie más tuviera que pasar por eso. Y ahora lo veo claro, a veces nos quitan todo, para enseñarnos que lo importante no estaba en lo que teníamos, sino en lo que aún podíamos dar. El silencio los envolvió por unos segundos. Luego, se escuchó la voz de un niño, abuelo Ernesto. Vení. Vamos a jugar al dominó. Ernesto se levantó, despacio pero con ánimo. Se acercó al grupo, se sentó en una banqueta de madera, y les enseñó las reglas como si fuera la primera vez. Su voz era serena, pero firme. Como la de un viejo sabio que no necesita imponerse para ser escuchado. A lo lejos, Julián miraba la escena desde el portón, apoyado en su bastón, con media sonrisa. Sabía que su trabajo había terminado, pero también que había presenciado algo más grande que un caso ganado, una vida reconstruida. La historia de Ernesto no se volvió viral. No salió en las noticias nacionales. No generó escándalo en los medios. Pero en su barrio, en su calle, en los corazones de todos los que lo conocieron, se convirtió en una leyenda, la leyenda de un hombre que lo perdió todo, menos su capacidad de amar, un hombre que aprendió, con lágrimas, con paciencia, con tiempo, que hay traiciones que pueden destruirte, pero también hay manos que, si te animas a tomarlas, pueden ayudarte a levantarte con más fuerza. Antes de irse a dormir esa noche, Ernesto se detuvo frente a la repisa donde había puesto una nueva foto, él, Marta, Julián y un grupo de vecinos en el patio del Hogar de las Rosas. Todos sonriendo. Todos abrazados, la miró un largo rato, luego apagó la luz, y por primera vez en muchos años, durmió en paz. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar o recordar a alguien especial, déjanos tu comentario con tu nombre y desde donde estás viendo este video. Queremos conocerte, escucharte, sentir que del otro lado también hay personas que valoran lo humano por encima de todo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Porque aquí, en este espacio, las emociones importan. Y las historias nos unen. Nos vemos en el próximo video.